Y lo nombré Daniel, Bueno, será en el momento que yo me levanté para... pero sí. Bueno, me parece que cualquier análisis acerca de Venezuela, cualquier análisis, primero, les pregunto a ustedes dos. Sí. ¿Ustedes creen que Estados Unidos tiene injerencia en la región? Yo creo que sí. Por supuesto. ¿Y esa injerencia es positiva o negativa? No hay ninguna duda. Pero Estados Unidos tiene una política con América Latina bien, no hace 10 minutos. Está bien, exactamente. Es histórica. Por supuesto. Está bien, es perniciosa. Es la política del gran garrote que arranca. Es dañina. Es una política que ahoga e intenta ahogar cualquier intento de autonomía relativa, de eso no tengo duda. En mi modo de ver las cosas, cualquier análisis sobre Venezuela debería de comenzar con la premisa del nivel de injerencia que tiene los Estados Unidos sobre el proceso bolivariano, sobre el proceso venezolano, que es una injerencia que comenzó a fines del siglo pasado, o sea, que viene desde el comienzo, desde el proceso del chavismo, cuando el nivel de objeciones sobre la cuestión democrática, técnica de las elecciones no existía. Aún así, el nivel de injerencia sí existió. Y a mí me parece un elemento central, y yo noto que hay dos temas para analizar en Venezuela, que son dos temas. Uno es que se soslaya o se pondera de una manera mucho menor de lo que realmente impacta la injerencia de los Estados Unidos, que es, fue declarado por el gobierno Obama como un Estado terrorista, por ejemplo. Creo que acá podemos coincidir claramente de que Venezuela, más allá de las objeciones que puede haber a partir de su política doméstica, no es un Estado terrorista. No, eso está claro. Pero espera un minuto. Después, ahora voy a terminar. Y después la idea que podamos conversar. Después están las sanciones económicas. A mí me gustaría saber cómo serían la vida tuya, Alejandro, la vida tuya, Diego, la vida de los oyentes, si yo les saco a ustedes el quill, las tarjetas de crédito, la posibilidad de acceder a un banco, la posibilidad de comerciar, la posibilidad de trabajar y demás. Que vos no puedas dar tus clases, que vos no puedas publicar tus libros y demás. Porque el proyecto de los Estados Unidos con Venezuela fue un proyecto de convertir a Venezuela en lo que probablemente sea un Estado fallido. En lo que probablemente sea un Estado fallido, creo. Entonces, que es la situación en la cual nosotros estamos hablando. Después, el segundo factor, que para mí está completamente no del todo ponderado, insisto, sobre la intervención de Estados Unidos. Esto quiero decir, y lo dije más temprano en la mañana y lo repito ahora, esto no justifica los errores cometidos o los horrores cometidos por el gobierno venezolano y las objeciones que hay, que algunas de ellas son muy legítimas. Por eso en un rato me gustaría que podamos repasar lo que dijo Gustavo Petro al respecto, que para mí es un referente Gustavo Petro. Y además es una persona que conoce bastante el tema, porque está casi al lado. Casi Venezuela para Colombia es un problema de política doméstica, podríamos decir. Y otro tema para mí, uno es el grado de injerencia de los Estados Unidos, que es enorme. Yo di un ejemplo a la mañana muy claro, por ejemplo. ¿La Argentina sería lo mismo con o sin el acuerdo con el fondo? ¿Sería lo mismo? Yo creo que no sería lo mismo, que la Argentina tendría una caja de herramientas mucho mayor si no tuviese el acuerdo con el fondo. Y el acuerdo con el fondo tiene que ver directamente con una política de injerencia, en este caso de política económica, de Estados Unidos en la región. Lo dijo el propio Macri, entrevistado por Longobardi, diciendo: a mí la guita me la da Trump para que gane las elecciones. Y Macri no pudo ganar las elecciones. Tanto es así que la política económica de la Argentina, ¿dónde se define? Fuera del territorio nacional, a partir de un nivel de injerencia de los Estados Unidos en la región. Y el segundo tema, y ahora los escucho, es el tema de cómo está evaluada la información. O sea, está absolutamente descompensada. O sea, de hecho, el dispositivo de comunicación que pueda contar lo que sucede en Venezuela de otro modo. Yo fui a Venezuela varias veces, por trabajo, la mayoría de ellas. La primera vez estaba Chávez de presidente, allá por el año 2012, en una reunión de la OPEP. Y muchas veces se produce un desfasaje en lo que es la instalación de la cuestión mediática, cómo los medios instalan la cuestión Venezuela y qué es lo que sucede realmente. Y me parece que también esos son dos factores que para mí a tener en cuenta. Dicho esto, el proceso tiene, de lo que ocurrió ayer puntualmente del domingo, la verdad, las actas no aparecen. ¿Qué es lo que está reclamando
Petro, lo que reclama AMLO, lo que reclama Lula, lo que reclama el centro Carter, lo que reclama Biden. A mí me parece la postura de Biden es bastante... Biden no se acopló de modo directo a la postura de la oposición venezolana. O sea, no salió a decir fraude, golpe de Estado, ni a reconocer a Edmundo Urrutia, ¿no? O a Corina Machado. Digamos. Hay cuestiones de matices. Pero es un tema que para mí hay que abordar Venezuela. Pero hay que poner arriba de la mesa todo. Hay que poner arriba de la mesa todo a la hora de hablar de Venezuela, como que hay que poner la proscripción o lo que ella considera que fue la proscripción de Cristina, lo que fue la proscripción de Lula, el exilio de Correa, la intromisión de Estados Unidos en el golpe a Evo Morales. Hay muchas cuestiones a poner arriba de la mesa para entender lo que sucede en Venezuela y la región. Porque además se plantea como una discusión moral cuando es una discusión a veces por intereses. Porque si Venezuela fuese la primera reserva mundial de mandarina Dancy, quizás no estaríamos hablando de Venezuela en este momento. Y no sería un tema de alcance mundial. Pero se trata de la primera reserva mundial de petróleo. O sea, ahí hay un interés bien puntual, económico, a tener en cuenta. Dicho esto... A ver, yo solamente quisiera tomar un aspecto de lo que decís, que es el aspecto, vamos a llamarlo así, ideológico, porque me parece que es lo que hace que repercuta tan fuerte Venezuela para nosotros. Es decir, más allá del tablero geopolítico mundial y los datos que después supongo que Alejandro u otros podrán reponer. Cuando yo decía al comienzo Milei y Miami, me estaba refiriendo al eje reaccionario, que es el mismo que puso el bloqueo a Cuba, que es el mismo que organizó la contra en Nicaragua, que es el mismo que apoyó la dictadura en Chile y Argentina, que es el mismo que hace la guerra híbrida en Venezuela. Evidentemente ese es un dato que si uno no lo resalta más, es solo porque quizás erróneamente, y más en la Radio de las Madres, uno lo da por obvio. Es decir, somos personas que en América Latina, en la tradición de las izquierdas en sentido más amplio, tenemos el antiimperialismo como una premisa básica de análisis. No sé cuánto lo tienen presente en Venezuela cuando le abren a las multinacionales norteamericanas posibilidades de explotar los recursos naturales en una economía neoextractivista que la revolución venezolana no cuestionó, quizás por razones que tienen muchas posibilidades y mucha validez, pero si hacemos el antiimperialismo tenemos que preguntarnos muy fuertemente también en qué consisten las negociaciones entre el gobierno actual de Venezuela y multinacionales también norteamericanas que están esperando que esto se normalice para reiniciar inversiones. Esto quiere decir que da lo mismo que se puede analizar la situación actual del gobierno de Venezuela sin considerar el antiimperialismo. No, lo único que no te concedo es que no lo hayamos hecho. Quizás no lo dijimos con el suficiente énfasis, lo ponemos ahora, o si querés, adhiero a lo que decís, adhiero plenamente a lo que decís. Es una situación de guerra, es una situación de enfrentamiento, ese enfrentamiento es histórico, es con una potencia imperialista de primer nivel y eso no puede desmerecerse. El problema que yo tengo es cuando se alarman las críticas al gobierno de Venezuela. ¿Qué crítica se le puede hacer al gobierno de Venezuela? Yo creo que hay que hacer una crítica al gobierno de Venezuela, pero no la que le hace el liberalismo de derecha. Esta para mí es el punto de discusión más importante que el otro, porque el otro me parece bastante evidente a mí. Quizás me equivoco, pero todos conocemos muy bien la historia del boicot organizado y activo del imperialismo norteamericano a cualquier proceso revolucionario, nacional, popular, anticolonial en América Latina. Quizás me equivoco, hace falta reponerlo, repongámoslo, pero me parece que el problema es otro. Pero no es un tema histórico, es un tema contemporáneo, eso te lo planteo. No, pero cuando digo histórico no quiero decir el pasado. Quiero decir, constituye nuestra historia y por lo tanto nuestro presente. ¿No? ¿Por qué te parece a vos que no estamos diciendo esto ¿por qué no escuchás cuando decimos que estamos criticando en primer lugar y de manera contundente la presencia del imperialismo norteamericano en América Latina? ¿Por qué te parece que no lo estamos diciendo cuando lo decimos? Yo lo que parto de la base, me gustaría escuchar de cualquier manera Alejandro, porque ya lo dije, parto de la base, en mi opinión, estoy diciendo el modo en el cual yo construyo el razonamiento. ¿Sí? A ver, Maduro está dolarizando, está aplicando un RIGI, está haciendo planes de inversiones con petroleras norteamericanas. De hecho, hay una idea de reconstruir el vínculo entre Venezuela y Estados Unidos, que es un vínculo muy intenso desde el punto de vista comercial, cultural, con Estados Unidos. No casualmente Biden no opina igual que el gobierno argentino. Claramente, hay un matiz enorme. Yo digo lo que dije al principio. Para mí cualquier razonamiento debería partir, en mi opinión, mi modo de razonar, debería partir de la idea de que han convertido a Venezuela en un Estado fallido. ¿Qué hubiese sucedido si Venezuela tuviese las posibilidades? Sí, por supuesto. Acá viene.
Yo podría acomodarme fácilmente a lo que dijo Diego recién y no tendría ningún inconveniente analítico en partir así, pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque hay una pereza política mental grave, que el imperialismo hace lo que el imperialismo hace, precisamente como es un problema histórico que arranca desde el desmembramiento de la Gran Colombia en la construcción del Canal de Panamá, es decir, estamos arrancando en los inicios del siglo XX, y que ese desmembramiento formó parte del modo en que el imperialismo resolvió el control del paso entre el Atlántico y el Pacífico. No estamos hablando de moco de pavo, pero cuando hablamos de los golpes de Estado y cuando hablamos de la intervención norteamericana en Chile, en el golpe de Salvador Allende o en otros golpes, decir y poner el peso del golpe en los Estados Unidos es una comodidad nacionalista de baja calidad intelectual. ¿Por qué digo esto? Porque no tengo ninguna duda de que los Estados Unidos participan, pero participan. Pinochet no es norteamericano, las Fuerzas Armadas no son norteamericanas, la burguesía chilena no es norteamericana. Yo lo que estoy tratando de decir es que no ignoro que los Estados Unidos pueden poner dólares y los Estados Unidos pueden facilitar cosas, pero el desemboque de una contrarrevolución no es un artefacto que los Estados Unidos gobiernen a voluntad. Y tengo la contraprueba. Los Estados Unidos en la Argentina casi nunca apoyaron un golpe de Estado. Esto es, siempre que hubo un golpe de Estado, la embajada de los Estados Unidos, por ejemplo, en el golpe contra Perón, intentó operar en contra del golpe. ¿Esto significó que el golpe no sucedió? No, por supuesto que no. Lo que estoy tratando de decir es que ahí hay un comodín analítico. El comodín analítico es, partiendo de la importancia que los Estados Unidos tienen en el concierto internacional, responsabilizar a los Estados Unidos es ignorar las particularidades del comportamiento político local que hacen posible la intervención norteamericana. Porque si nosotros miramos las intervenciones militares de los Estados Unidos en América Latina, vamos a ver, por ejemplo, que los Estados Unidos intentaron intervenir en Cuba. ¿Y cómo les fue? Fueron expulsados de Cuba. ¿Esto qué es? Y la intervención norteamericana en Cuba, comparada con otras intervenciones militares, es un chiste. 2.000 cubanos fueron entrenados por la CIA, transportados en barcos norteamericanos, con la aviación norteamericana que bombardeó la aviación cubana. ¿Estás hablando de Bahía de los Cochinos? Sí, señor, 1961, Bahía de los Cochinos. ¿Y qué pasó? ¿Se cayó Fidel Castro? No se cayó. ¿Por qué no se cayó? Porque la revolución cubana respondió como una revolución, no como una burocracia descompuesta. Entonces aquí vemos que el problema es un poquito más complicado que ponerle la carga a los Estados Unidos. Eso no supone borrar que los Estados Unidos intervienen en Bahía de los Cochinos de ninguna manera, pero supone entender que la calidad de la respuesta construye la diferencia. Este es el primer elemento. Pero hay un segundo elemento y es Cuba, Venezuela, cualquier país latinoamericano solo no puede hacer una transformación radical a la escala del pequeño Estado nacional impotente. Solo puede hacerla si los de alrededor acompañan. Y esto es uno de los elementos decisivos en el fallido venezolano. Porque aquí viene la cosa. Chávez entendía, cuando Chávez planteaba la construcción
del Banco Sudamericano, de una moneda unificada, un avance de calidad en la construcción del Mercosur. Chávez nos estaba dando la calidad de una respuesta posible, que no supone ninguna cuestión de lucha armada y que no impone ninguna violencia particular. Nos hace saber con qué elementos jugamos en otra cancha. Diego. Pero bueno, le estamos dando una cantidad de vueltas, se ve que es necesaria. Acá veo que hay mensajes que dicen no seamos endogámicos, expliquemos lo que suponemos como evidente para el público de la historia de América Latina. Me parece bien todo lo que acaba de decir Alejandro. En el caso mío yo lo pongo como cualquier razonamiento preliminar. Antes de hablar de Venezuela hablo del nivel de injerencia de Estados Unidos, sí, que no solamente intento de golpe de Estado, como dijo Alejandro, sino son sanciones económicas que impactan en la vida cotidiana. O sea, claramente, es un país bloqueado, que no puede comerciar. Insisto, es como que yo le saque el quit y le saque la tarjeta de crédito y le cierre las cuentas en el banco y no pueda comerciar y no pueda trabajar. ¿Cómo sería la vida de cualquiera de nosotros en esas circunstancias? Yo creo que lo que Alejandro un poco está poniendo sobre la mesa es el hecho de que para derrotar esa restricción o esa agresión enemiga o esa agresión norteamericana, y para que esa agresión no tenga el peso que tiene sobre los países que intentan caminos propios, hace falta un nivel de movilización popular en el país y en la región. Claro. Y sobre eso tenemos que hablar, porque la debilidad de los procesos progresistas, los límites de esos procesos son los que estamos señalando como condición de posibilidad para que la injerencia norteamericana sea tan profunda, sea tan filosa, sea tan incida de manera tan importante. Si nosotros solo decimos una cosa que es verdad, que el imperialismo es el imperialismo, que tiene la fuerza que tiene, que es nuestro principal enemigo, yo digo eso, yo pienso eso, no puedo por eso ahorrarme cuáles son las operaciones políticas que ponemos nosotros en juego en nuestros territorios y en nuestras cabezas para que sea un movimiento popular organizado el que pueda encontrar respuestas y frenar eso incluso militarmente. Cuando en eso fallamos, le podemos echar la culpa a los norteamericanos, que son el enemigo que opera sobre nosotros, pero ¿qué decimos de nuestra incapacidad de enfrentar eso en nuestros discursos, en nuestras bibliotecas, en nuestra capacidad de organización popular? ¿Cómo hacemos con eso? ¿Solamente vamos a decir el imperialismo? Yo lo digo primero, estoy de acuerdo con vos, empecemos por ahí, pero hagamos una conversación que sea capaz de indicar cuáles son los obstáculos por los cuales en la América Latina actual no hacemos del antiimperialismo una política consecuente en relación a la economía, en relación a la educación, en relación a la cultura, en relación a lo que entendemos por pueblo bajo y por pueblo movilizado. Si las élites políticas progresistas no confían en el pueblo movilizado, ¿qué van a decir después del imperialismo? Vamos a escuchar a Lula hablando sobre las elecciones de Venezuela en el día de ayer, después de tener una conversación privada con el presidente Biden, el presidente de Estados Unidos. Y después vamos a escuchar a Andrés Manuel López Obrador, que habló en las mañaneras del día de ayer, en la conferencia de prensa que está todos los días, el presidente mexicano habló también sobre Venezuela. Pareciera ser que con una posición similar. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Sabe? E vai esperar na justiça tomar o processo. E aí vai ter uma decisão que a gente tem que acatar. Eu estou convencido que é um processo normal, tranquilo. O que precisa é que as pessoas que não concordam tenham o direito de se expressar, tenham o direito de provar que não concorda, e o governo tem o direito de provar que está certo. Vamos a esperar que terminen de contar los votos. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Esto es lo que sabemos. Es el órgano electoral, el Consejo Nacional Electoral. Aquí está. Primero la información, porque si no, no. Primero, a ver, ¿cuál es la información que hay? Que si no es hablar de que se reconoce, no se reconoce, ¿no? Que ya se pronunció un gobierno, ya se pronunció otro. Pero creo que este es el boletín, ¿no? Con el 80% de las casillas. Entonces hay que esperar que esté el 100%. Y nos vamos a guiar por esto. Bueno, esto es lo que planteaba en el día de ayer Andrés Manuel López Obrador, Lula, salió Gustavo Petro, que es un líder regional muy importante,
el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia. Ha sido un gran militante, donde, entre otras cuestiones, acaba de publicar: las graves dudas que se establecen alrededor del proceso electoral venezolano pueden llevar a su pueblo a una profunda polarización violenta con graves consecuencias de división permanente de una nación que ha sabido unirse muchas veces en su historia. Invito al gobierno venezolano a permitir que las elecciones terminen en paz, permitiendo un escrutinio transparente, con el conteo de votos, actas y con veeduría de todas las fuerzas políticas de su país y veeduría internacional profesional. En otro párrafo, que me parece un párrafo determinante, Gustavo Petro no lo pone primero como lo pongo yo, pero lo pone tercero. En tercer párrafo dice: le solicito al gobierno de los Estados Unidos suspender los bloqueos y las decisiones en contra de los ciudadanos venezolanos. El bloqueo es una medida antihumana que solo trae más hambre y más violencia de las que ya hay y promueven el éxodo masivo de los pueblos. La inmigración a Estados Unidos de Latinoamérica disminuirá sustancialmente si se levantan los bloqueos. Los pueblos libres saben tomar sus decisiones. Bueno, es una larga carta donde, entre otras cosas, dice: mis votos por la paz y la democracia en Venezuela. Ayer, Diego, vos estuviste hablando, no sé si querés revelar el nombre, con un ex ministro del gobierno de Nicolás Maduro. Nosotros estuvimos a punto de conseguir la entrevista con él para poder sumarlo a este conversatorio. Mandaste un escrito que se publicó en Lobo Suelto, tengo entendido. Ya con esto podemos decir de quién se trata, ¿no? Porque estamos revelando la identidad. Y cuando yo leí el escrito del exministro de Maduro, yo dije: qué moderado que es. Y vos me diste una respuesta que me gustaría que la puedas compartir con nosotros, que es el temor que tienen a que haya una guerra civil, ¿o no? Bueno, a ver, estamos hablando de Reinaldo Uturriaga o Uturriza, creo que es López. Fue ministro del Poder Comunal de Maduro y luego fue también ministro de Cultura. Estamos hablando de una persona, que le hemos invitado a hablar en la radio, y está tomándose el tiempo, él y su colectivo político, para pensar cuál es el momento de salir a hablar y qué cosas van a decir, porque lo que me transmiten es una situación extremadamente delicada. Cuando hablo con este compañero y con otros amigos y compañeros de Venezuela y argentinos que comparten más o menos la misma lectura de la experiencia, estamos hablando de esa Venezuela que apostó muy fuertemente al poder comunal y a los movimientos sociales contra las tendencias corruptas, mafiosas y boliburguesas o bolivariana burguesas del proceso chavista. Esto me parece que hay que tener en claro el punto de vista. Lo que mandó Reinaldo es un texto muy interesante que va muy en la línea de Petro, que es evitar la guerra, ¿no? Es justamente mostrar las actas, verificar qué es lo que ocurrió electoralmente ahí. Pero el comentario también fue: nos preocupa que esta no sea la línea que vaya a primar en Venezuela. Nos preocupa las polarizaciones, nos preocupa el nivel de pulsión al enfrentamiento, de convocatoria al enfrentamiento. Y efectivamente me parece que ese es el temor, esa es la preocupación. Esto está publicado en Lobo Suelto, lo pueden buscar. Es el testimonio de Reinaldo Iturriza López, sí. Que fue ministro de Nicolás Maduro. Hoy tiene una posición, no sé si es disidente, matices. Yo diría que es una posición que se podría, no quiero atribuirme la posición de él, pero por lo que conversé creo que se podría decir, él es autor de varios libros muy interesantes sobre el poder comunal y sobre el proceso chavista. Él es muy chavista, digamos, ¿no? Es una persona muy chavista que apuesta mucho al chavismo desde abajo, que es un fenómeno político fundamental que creó a Chávez, digamos, ¿no? Que en el año 2002 creó a Chávez, ¿no? Esa multitud movilizada. Es ese tipo de chavismo que tiene críticas muy explícitas, insisto, de vuelta al trípode, de un poder autoritario, de un poder burocrático corrupto y de un autoritarismo militar, que es una parte de ese proceso que creció. Acá viene la cosa. Cuando uno dice poder autoritario, poder burocrático, está describiendo un problema, y cuando uno describe un problema necesita entender que este burocratismo no es un fenómeno implícito en el comportamiento político, no es una causa del psiquismo humano, no es que como hay oficinas y hay poder, esto supone poder burocrático, no. La primera cosa que tenemos que preguntarnos es por qué un poder se burocratiza. Uno puede
tender rápidamente a un criterio de falta de control popular y por lo tanto burocracia. No hay duda que hay una relación entre el control popular y la burocracia, pero hay una relación mucho más fuerte entre la posibilidad de resolver los problemas históricos que insisten y su marco de resolución real. ¿Qué quiero decir con esto? Si la renta que constituye el ingreso central de Venezuela sigue siendo la renta petrolera, cuando el precio del barril del petróleo cae por debajo de un cierto valor, esto ya nos hace saber que esa estructura tambalea porque el fundamento que la sostiene no es capaz de sostenerla. Basta que tal cosa suceda para que el reparto de la colcha que no alcanza permita construir a quienes deja destapados y a quienes cobija amablemente. Cuando nosotros miramos la burocracia de PDVSA, la empresa estatal de petróleo de Venezuela, y recordamos un dato que para mí es mucho más relevante que el abstracto comportamiento del imperialismo. Venezuela tiene las refinerías de petróleo en territorio de los Estados Unidos. Esto hace saber hasta qué punto la dependencia con los Estados Unidos es decisiva, porque no es que Venezuela puede vender su petróleo en cualquier circunstancia y lugar porque tiene las refinerías en territorio venezolano, y si no se los vende a los Estados Unidos, se los vende a cualquier otro comprador del mercado. No. Si no se los vende a Estados Unidos, no tiene cómo venderlo. Entonces, esto es de verdad estar agarrado de de un lugar inconveniente. No quiero decir lo obvio. Entonces, pego la vueltita. Este es un costado de la cuestión, y esta burocratización construye desigualdades fenomenales, puesto que no alcanza para todos. Para los de PDVSA va a alcanzar. Este es un punto. El segundo punto es cuando la garantía política es una garantía militar. Cuando la garantía política es una garantía militar, nunca es solo una garantía política. Nadie puede ser tan ingenuo cuando no alcanza la colcha para todos. A los que garantizan las cuestiones se les tiene que dar un diferencial, digamos, imposible de evitar, irresistible. Podemos llamarlo de 1500 maneras. Pero hay algo que tenemos que saber. Basta que esta primera decisión se ponga en marcha para que la siguiente decisión ya no la tome el buró político del gobierno venezolano, sino la toman los propios interesados por mano propia, porque están en situación de hacerlo. Sí, una cosita. Tenemos que terminar el programa. Ya se fue el programa. Lamentablemente, pueden mirar el reloj, son las 11:59. Se nos voló. 59 minutos. Muy breve. Yo lo que tengo entendido es que en Venezuela una de las cosas que ocurrió este último tiempo es un sentimiento de frustración entre los propios oficialistas. Entonces ahí yo me pregunto, ¿es separable la solución militar en un país como Venezuela del problema del entusiasmo popular de las propias bases que tienen que ser el corazón de ese proceso? Para mí no es un problema solo de actas y democracia, es un problema saber si ese pueblo está entusiasmado, si ese pueblo está convocado, si ese pueblo está creyendo en esa dirigencia, si ese pueblo está siendo parte de ese proceso o si está invitado como decorado. Es fina la diferencia, pero me parece absolutamente central. Nos estamos yendo. Gracias, querido Ale. Gracias, querido Diego. Nos volvemos a ver el día de mañana, aquí a las 10 de la mañana en AM530. Ya llega el próximo programa. Nos volvemos a ver hasta mañana. Chao.